Hola, bienvenidos a un té con manzanilla. Nuevamente emocionada porque tengo una invitada de manteles largos, contenta, con mucha experiencia y además tiene un corazón que a mí me deshace cada vez que hablo con ella y estoy muy contenta de tenerte aquí, Mariana. Bienvenida. Platícanos un poco de ti. Ay, gracias, Carla. Qué gusto estar aquí. Estoy muy emocionada. Creo que planeamos esto y esperamos muchos meses para poder hacerlo. Así que estoy muy feliz que por fin sea una realidad. Bueno, Carla, como lo sabes, soy psicóloga y me dedico a la psicoterapia y estoy aquí hoy pues para que conversemos un poco acerca de temas súper interesantes concernientes a la fecha, que tenemos que festejar y que tenemos que conmemorar juntas, ¿no? Entonces, Claro. me da muchísimo gusto estar contigo. Soy psicóloga, psicoterapeuta. Me he dedicado mucho al tema de la aceptación corporal, la confianza corporal. Ya luego iremos conversando un poco acerca de por qué llegué a esto. Y acompaño a muchas mujeres en estos procesos en los cuales pues pueden vivir mejor en los cuerpos que les tocó habitar. Por mi propia experiencia personal y por, bueno, ya te contaré un poco más acerca de por qué me encanta este tema. Inicialmente, cuando yo terminé la carrera de psicología, luego me dediqué, bueno, me especialicé en algo que se llama educación para la paz. Y esto fue hace muchos años. Tuve la oportunidad de estar en Berlín estudiando educación para la paz, que en realidad son una serie de herramientas pedagógicas para resolución de conflictos, mediación y bueno, digamos que era por otro lado mi Ujú. rumbo, ¿no? Y esto me llevó a trabajar pues en organizaciones de derechos humanos, bueno, estuve en otras cosas, pero eventualmente yo migré a México, yo soy de Centroamérica, digamos de nacimiento, yo soy costarricense, luego viví muchos años en Honduras y luego migré a México y al venir a México, bueno, me encontré con un mundo nuevo, lleno de información nueva para mí, así que empecé también a estudiar aquí, a estudiar, bueno, más herramientas para ser psicoterapeuta, para ser psicoterapeuta de pareja también, pero después fui descubriendo mucha información en torno al tema de la cultura de dieta, al tema de cómo nos afecta en nuestra vida cotidiana el no estar conformes con los cuerpos que habitamos. Empecé a recibir mucha capacitación, talleres en torno a el tema de cómo vamos construyendo una relación con nosotras mismas, cómo esto nos pone en un lugar, nos da un lugar en el mundo y bueno, muchas cosas. Y entonces ya en los últimos años me he dedicado a trabajar esta temática y en eso dirijo mi consulta buscando el bienestar, sobre todo de las mujeres, en relación al cuerpo que habitan, que habitamos, y cómo la cultura, el sistema, pues influye muchísimo en esta relación y que últimamente ese ha sido mi enfoque de trabajo. Me encanta, o sea, nunca había oído este estudio de la paz o estos estudios de la paz que, digo, pensándolo y aunque es muy diferente, pero supongo que también te habrá como inspirado después a ver a la persona sí, al ser humano desde un lugar distinto. Sí, definitivamente. Bueno, son experiencias además interculturales que enriquecen muchísimo. Pero fíjate que una de las cosas que parece raro, pero me llevó mucho tiempo entender, algo que parece de mucho sentido común, pero ahí te va. Una de las cosas que se aborda mucho, la paz es una ciencia y se estudia y digamos que hay toda una metodología y hay mucha literatura en torno a cómo podríamos construir paz como sociedad, ¿no? Y entonces una de las cosas que se aborda mucho es el tema de cómo necesitamos tener una especie de paz interior, estar como en paz con nosotros mismos. Y yo, tal vez desde un punto muy psicológico, solo pensaba en algo emocional. Me costaba realmente llegar al punto que 20 años después estoy entendiendo que es como estar en paz con quien eres, con tus características, con lo que te ha tocado, que no has elegido, con esta combinación genética, cultural, social, que es al final da como resultado quién eres hoy, ¿no? Y entonces me costó muchos años llegar realmente a la conciencia de cómo la paz, podemos ser constructores de paz en la medida en la que también estamos en paz con nosotros mismos. Y esto cuesta mucho porque todo el tiempo estamos recibiendo ideas y mensajes acerca de tienes que luchar contra ti, ¿no? Tienes que cambiarte, tienes que buscar tu mejor versión,
tienes que ser más productivo, tienes que ser más hermosa, siempre, nuestra cultura siempre nos está diciendo, tienes que ser más. Y cuando yo planteo la posibilidad de, a ver, primero empecemos por entender quién eres y aceptar quién eres y el resultado, o sea, todo lo que ha sucedido para que sea quien eres. Muchas veces las personas creen que es como un poco de mediocridad esto, ¿no? Como un poco de conformismo, un poco de, entonces quieres que yo solo me quede en el sofá acostada sin hacer nada. Entonces, el poder comprender que no se trata de eso, se trata de dejar de hacer cosas para vivir, no se trata de dejar de vivir, sino que se trata de estar más en consonancia y en coherencia con quién eres para poder vivir mejor, para tener más bienestar y no estar en una guerra interna en contra de ti, que finalmente lo que te lleva es a tener más conflictividad también pues con tu entorno, en tus relaciones, te lleva a sufrimiento, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho este tema de la aceptación, es un tema que trabajo mucho, no como una especie de conformismo mediocre, sino como una especie de comprensión de quién eres y por qué eres quien eres, ¿no? Para luego, a partir de ahí, bueno, pues generar más confianza en ti, en tus habilidades, en tus cualidades y en lo que puedes tener en el futuro. Entonces, fíjate, cuando estudié esto era algo muy pedagógico, pero finalmente me ha servido muchísimo para el trabajo que hago también individual en psicoterapia. Wow, me encantó esta explicación porque, mira, a veces, o bueno, están todos estos mensajes de no eres suficiente, como bien dices, tienes que cambiar, tienes que alcanzar más cosas para tener un mayor valor y siempre buscando nuestro autovalor hacia el exterior cuando lo tendríamos que valorar nosotros primero. Pero también está ahora como esta moda de eh, está en paz contigo misma, pero creo que, no sé si te pasa lo mismo, y escuchándote creo que a veces se toma muy a la superficialidad, ¿no? O sea, esta frase de busca la paz contigo, pero lo explicaste tan bonito tú, o sea, la paz es adentro de nosotros, la paz es no solo ponerte a meditar, sino realmente, o poner un videíto de 10 minutos y ya, sino es realmente empezar por quién eres y Exacto. aceptarte con todo. Sí, fíjate que hace muy poco hice un taller para motivar, un taller dirigido a mujeres para motivar a hacer ejercicio. A mí me encanta mucho hacer ejercicio y es algo que me apasiona mucho. Entonces he querido hacer este tipo de talleres, ¿no? De motivación para hacer actividad física. Pero en mi taller no hablo solo como de, échale ganas, tú puedes, cumple tus objetivos y alcanza tu mejor versión. No se trata de eso, sino que se trata de comprender qué es lo que ha pasado en nuestra vida que nos lleva a sentir que no tenemos motivación. Y entonces ahí abordo temas como sexismo, violencia machista, violencia estética, exigencias, autoexigencias, no sé, cosas como, por ejemplo, cómo se supone que se ve un cuerpo ejercitado y cómo a veces eso nos limita. Entonces, justo lo has dado en el clavo, Carla, no se trata como de, ay, ten motivación o escucha una meditación y está en paz. No, creo que lo que tenemos que entender es que hay todo un sistema, hay toda una cultura, hay toda una socialización, hay un montón de experiencias de vida para las mujeres, generalmente experiencias muy violentas, en muchos sentidos. Cuando hablo de violencia no me refiero solamente a tener un golpe en la cara o algo físico. Las violencias simbólicas que están en el lenguaje, en los mensajes, en la socialización, en los roles de género, todo eso es muy limitante y todo eso muchas veces no lo vemos con la claridad como para comprender qué impacto ha tenido en nuestra vida y cómo todo eso pues no nos permite desarrollar nuestro potencial. Entonces no se trata de una paz superficial que se da por evitar conflictos o no sé, o sea, es una paz que tiene que ver con comprender, no es que soy floja, o sea, como muchas veces creemos, es que soy Claro. muy floja y por eso no me motivo a hacer ejercicio. No, no, hay un montón de condicionantes que si no los entendemos y si no los desbaratamos, no nos vamos a permitir salir y ocupar un lugar, ocupar un espacio. Por ejemplo, no sé, pensar en algo como el edadismo, por ejemplo, que es esta idea de, por mi edad yo ya no podría hacer algo, ¿no? Entonces, si no comprendemos cómo se nos ha metido en la mente una idea como de la edad es un determinante para algo,
Entonces es muy difícil derribarlo y es muy difícil animarnos a hacer cosas. Entonces a esto me refería y tú has dado en el clavo, a que no se trata de pensar solamente en una especie como de calma personal, sino como de vivir activamente, incluso teniendo conflictos o teniendo que resolver cosas, pero sin tener que estar en odio para contigo misma, que Wow. es lo que es una revolución, que las mujeres no nos odiemos a nosotras mismas, es algo muy revolucionario porque todo el tiempo nos indica que deberíamos despreciar quienes somos. Claro, híjole, qué fuerte, qué fuerte. Y justo cuando dijiste violencias, ay, se me fue la palabra ahorita, violencias simbólicas. ¿Cuáles son esas violencias simbólicas, aprovechando el día, que atacan a la mujer o que van Efectivamente. dirigidas a ellas? Muchísimas. Mira, yo te voy a decir, bueno, yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Muchas, muchas. Pero yo creo que podemos hablar de algunas como que son más más fáciles de identificar, mejor dicho, más fáciles de identificar. Una de ellas, por ejemplo, es la idea de la belleza, por ejemplo. Creo que esto es fácil de identificar y yo sé que genera mucho ruido cuando hablo de esto porque muchas personas siempre responden diciendo, pero ¿qué tiene de malo la belleza? ¿O qué tiene de malo que yo haga muchas cosas para ser bella? Es algo que yo quiero, es algo que a mí me hace sentir bien. Y lo entiendo, o sea, no se trata de que la belleza o el concepto de belleza, cualquiera que este sea, tenga algo de malo. El problema es cómo se nos obliga de muchas formas a hacer cosas para que supuestamente seamos leídas como bellas. Bellas. Exactamente. Y esto es tan, además con las mujeres, o sea, primero que es un concepto muy relativo, el tema de la belleza, es algo que se construye en sociedad y esto es algo que a veces nos cuesta comprender. ¿Por qué? Porque tenemos como los estereotipos de qué es lo que se supone que es bello y lo que no entendemos es que estas son, primero, construcciones culturales, pero también Ujú. imposiciones de quién tiene más dinero, es decir, quién tiene el Claro. dinero para pagar la revista o quien tiene el dinero para imponer un modelo en la televisión, en las películas, quien tiene el dinero para decir esto es lo bello, eso es lo que se nos va a vender siempre como Ah, bello y entonces es muy relativo, ¿no? O sea, depende de quién quiera construir este concepto de belleza. Y generalmente, pues viene desde un punto de vista muy sexista y muy, muy machista, ¿no? Entonces, primero creo que hay que entenderlo, toda la subjetividad que hay en torno al concepto de belleza. Todos podemos decir, no, es que es simple, ¿no? Lo bello es lo asimétrico y lo no sé qué, y lo que se ve de esta manera, estético, estilizado, no sé qué. Podríamos tener ahí muchas como discusiones filosóficas en torno a esto, pero al final lo que hay que construcción humana, ¿no? Humana claro. y por tanto pues está cambiante todo el tiempo y todo el tiempo podemos estar recibiendo mensajes distintos. También muy, muy sistémica, o sea, Exactamente, exactamente. Y depende del lugar del mundo en el que estés claro. y depende de lo que impongan la media, ¿no? También los medios de comunicación y todo esto. Pero bueno, el tema finalmente es, más allá de toda esta discusión que se puede tener en torno a la belleza, el tema finalmente es que las mujeres, sobre todo, estamos sometidas a una serie de reglamentos impuestos por el que te quiere. Llenemos muchos requisitos que supuestamente nos harán ser leídas como bellas. ¿No? Como por ejemplo, no sé, voy a dar un ejemplo que creo que es muy simple de comprender, es el de la rasuradora. Por ejemplo, hace años, en los años 20, las mujeres no usábamos rasuradora, no nos rasurábamos. Pero llegó una marca que no voy a decir el nombre para no promoverla, pero vino alguien con una idea, un hombre con una idea de una marca especial de rasuradoras muy famosas y dijo, los hombres están yendo a la guerra, los hombres ya no se están rasurando, los hombres ya no están comprando este producto. ¿Quién nos queda? Las mujeres no se están rasurando, entonces Wow. vamos a vender esto a las mujeres, ¿no? Y entonces se pone de moda el que tendríamos que retirar el vello corporal, que es absolutamente normal y natural en nuestros cuerpos, y con los años van refinando toda la industria al grado que nos hacen pensar hoy en día que si tú no retiras tu vello corporal eres una sucia, fea, desarreglada, que no pone atención a su aseo personal. ¿Cómo llegamos a este punto? Bueno, pues es muy macabro, ¿no? Muy maquiavélico. Se activan un montón de mecanismos
de mercadotecnia, psicológicos, al grado que hoy te venden por separada la rasuradora para hombre, la rasuradora para mujer. La rasuradora para mujer es mucho más cara porque tiene un diseño más bonito, no sé, más refinado, etcétera, ¿no? Y terminas comprando la idea de, ok, yo necesito remover mi vello corporal, que es natural, porque si no fuera natural nadie lo tendría. Así de simple, ¿no? O sea, algo que es tan normal y tan natural que nuestro cuerpo incluso lo necesita para protección, para proteger la piel. Entonces llega un punto en el que te van vendiendo y metiendo tantas normas y tantas reglas en torno a tu cuerpo que llega un punto en el que lo creemos totalmente. Y entonces, ¿por qué se vuelve una violencia? Creo que este es también lo que muchas veces cuesta comprenderse. Cualquiera podría decirme, pues cada quien que decida, cada quien es libre. ¿Por qué tendría que denominarse esto un tipo de violencia? Bueno, es que el tema es que aunque tú tengas la libertad de elegir, entre comillas, esa libertad de elegir hacer o no hacerlo, el tema es que social y culturalmente vas a recibir muchas violencias directas e indirectas por no hacerlo. Es decir, como el hecho de yo elijo no rasurarme, pero sé que alrededor van a suceder cosas por esta idea de es que remover este vello natural en tu piel es algo higiénico. Entonces sé que van a suceder cosas a mi alrededor como señalamientos, burlas, acusaciones de que yo no soy suficientemente limpia y cosas por el estilo. Entonces el tema es que toda la a un concepto que se supone que te va a hacer más bella, si tú no lo cumples, se te vuelve una obligación. Y si tú no lo cumples, vas a tener entonces violencias a tu alrededor. Marginación, ya no vas a ser gustada, ya no vas a ser considerada como elegible, muchas cosas. Y yo estoy dando el ejemplo de la rasuradora y de remover el vello corporal. Pero como esto, podemos hablar de miles de cosas. Podemos hablar de, no sé, de Maquillaje, de tipo de mil cosas. ropa. Y exactamente, de la ropa que utilizas, si te arreglas tus manos con las uñas, tomas, no sé, cosas para tu cara, como pestañas, o si haces algo con tus cejas, todo. Y esto lo podríamos ir escalando mucho más al cuerpo, como por ejemplo hacer cirugías estéticas o hacer cambios radicales de tu cuerpo, como lo que sabemos, que este podcast habla mucho de esto, el tema de tu relación con el alimento, tu relación con el ejercicio, tu relación con el tamaño de tu cuerpo y siempre desear tener otro cuerpo. O sea, finalmente las mujeres estamos expuestas a esta idea de tú eres un producto inacabado. Sí. Eres un producto que no está todavía bien, que necesitas hacer mucho para que pueda ser, para que tu cuerpo, para que esto que habitas pueda ser considerado bueno y bonito y aceptable, deseable, bello. Claro que la belleza es un capital social y este es otro problema del sistema, que hemos visto y hemos vivido como las personas que son leídas como bonitas, pues tienen muchos más privilegios, invisibles, o sea, no es como que en una fila tal vez van a decir, a ti sí te atiendo y a ti no, porque tú eres linda y tú no. O sea, no es tan directo, Bueno, y a veces sí, ¿eh? pero simbólicamente se percibe como una persona que es supuestamente bonita va a tener muchos más privilegios que una persona que no tiene estos criterios, ¿no? Y el problema de esto, Carla, es que el 95% de lo que somos no lo hemos escogido nosotros. Tu color de piel, de tu cabello, cómo son tus cejas, cómo son tus ojos, cómo es tu nariz, tus orejas, tu boca, incluso tu composición corporal, si tienes más cadera o menos cadera, si tienes más boobies o menos, o nalgas o piernas, o si tus manos son largas o cortas, si son hasta el peso corporal que nos hacen creer tanto que podemos regular a voluntad, que es algo que está en nuestras manos, controlar. El peso corporal está regulado por tu genética y por tu cerebro. Entonces, toda esta idea como de tú puedes cambiar todo lo que eres si tú lo deseas y si tienes el dinero para hacerlo, por supuesto, también. Claro. Porque es una cosa muy clasista.
Aquí Uh, no solo hay sexismo, yo tengo muchas veces cuando doy estas charlas o estos talleres, tengo siempre gente que me dice, no, pero los hombres también lo viven, ahora los hombres también quieren ser muy cuidadosos de su apariencia, también los hombres se rasuran, ahora también los hombres cuidan su cuerpo. Y es cierto, o sea, es verdad que lo vemos. Pero creo que no se puede igualar la exigencia que las mujeres tenemos a nivel social en relación a los hombres. Es decir, un hombre todavía puede no entrar en este juego de la belleza hegemónica y todavía ser bien visto. Es decir, un claro. hombre no necesita mucho arreglo, ni mucha selección de su ropa, ni muchas veces ni siquiera aseo, ni siquiera hacen un Sí, aseo básico. es una obligación, ¿no? Ahí como que sí siento todavía que los hombres es una elección. O Así sea, hay que y hay sí, quien no, pero no es una sí. obligación. Claro, exactamente. Y en cambio con las mujeres ha sido esta idea como de, oye, además esto va muy ligado también a esta idea heteronormativa de como mujer tienes que gustarle a un hombre, Sí, porque eso es lo que te hará valiosa. Si un hombre te escoge, demostrarás entonces que eres buena, eres suficientemente buena mujer porque un hombre te ha escogido. Ahora, ¿cómo te va a escoger un hombre? Bueno, entre otras cosas, que tengas estos lineamientos de lo que se va a considerar bello, ¿no? claro. Entonces, implica un tipo de cuerpo, depende también, ¿no? De en qué contexto te muevas, pero muy rara vez, o por no decir nunca, te van a decir, mira, para que seas elegida, tendrás que ser una mujer muy brillante, No. tendrás que ser una académica, tendrías que ser una muy buena investigadora. Nunca te van a decir, tendrías que ser muy lectora, tendrías que demostrar que has leído o que has visto mucho cine. Nunca te No, van a decir, oye, según tu acervo cultural y según tu capital cultural, así vas a ser elegida. Nunca. no. Siempre es la idea, y como te digo, son mensajes que tal vez no es que te dijeron, tienes como una doctrina, pero lo recibes todo el Exacto. tiempo lo recibes sobre qué se supone que debe ser. Primero tienes que ser femenina, luego, ¿qué implica ser femenina? Muchas veces implica tener estos requisitos de cabello, de tamaño corporal, de piel, de juventud. Es muy es un capital muy valorado y por eso las mujeres nos venden todo el tiempo muchos productos para mantener una supuesta juventud o una apariencia juvenil en la que si tú vas teniendo canas o vas teniendo arrugas, entonces ya no eres tan valiosa o tan elegible, porque pues sí, vas perdiendo ese capital, ¿no? Y luego son muchísimas cosas que también si lo piensas, también tiene que ver con inhabilitarnos a las mujeres, con hacernos muy frágiles, muy vulnerables, con hacernos como que usamos mucho tiempo y mucho recurso en esa búsqueda de belleza, de juventud, de tener estos requisitos, ¿no? Las mujeres en el mundo ganamos mucho menos dinero que los hombres en términos generales y somos las que más estamos gastando en productos de belleza, de embellecimiento, de rejuvenecimiento, de adelgazamiento, de que el pelo sea de una forma. Exterior, ¿no? Todo lo Sí, exterior, o sea, exacto, o no sé cuántas otras cosas, o creo que a nuestra vida, disfrutar, porque a veces ni siquiera creo que hay sí, mucho cuestionamiento cuando una mujer está disfrutando su vida. claro, Uf. claro, por supuesto. Porque si no estás invirtiendo en tu belleza o en esta apariencia física, si no estás invirtiendo en pintarte el pelo o en ponerte uñas o en hacer algo para que tu cuerpo sea diferente, tienes que estar invirtiendo tu tiempo en cuidar a otros, cuidar a tus niños, cuidar a tus padres, cuidar a tu marido, cuidar a quien sea que lo necesite, ¿no? Entonces, al final, esto es algo también de la violencia simbólica, que es la primera pregunta que nos Sí. lleva a hablar todo esto, que es esta idea también de las mujeres tenemos que ser buenas y tenemos que ser cuidadoras y tenemos que ser siempre muy amorosas y muy amables. Lo cual, porque considero que esto es una de las violencias simbólicas que las mujeres vivimos porque nos lleva a desconectarnos con una realidad humana que es, a veces no quiero cuidar, a veces estoy de malas, a veces me enojo, a veces no quiero tolerar algo y cuando lo hago como mujer muchas veces puedo ser señalada como una loca, histérica, mala mujer, ¿no? Si yo reconozco y digo, yo no quiero maternar, hoy no quiero cocinar, hoy no quiero ni hoy ni mañana, es más, no quiero nunca. Entonces todo va
ser como, oye, estás mal, eres un egoísta. Entonces, es desconectarte de la complejidad humana. Por eso es una violencia simbólica también. La cosa que yo considero una violencia simbólica es el tema del amor entendido desde este romanticismo en el cual las mujeres estamos buscando un príncipe perfecto que nos ame y nos rescate, y el amor eterno, y una, no sé, como todas estas construcciones que tenemos en torno al amor romántico. Yo siento que también yo diría estas otras, no, bueno, no lo digo yo, además está estudiado, hay mucho que se ha escrito en torno a esto, que tiene que ver al final las cosas que he mencionado, tanto la violencia estética como el mandato de los cuidados, como el amor romántico. Finalmente, si lo piensas bien, tiene que ver con sometimiento de las Claro, mujeres. O sea, totalmente. tiene que ver con tú agacha la cabeza y tú no veas más, no veas más. O sea, tú sigue estos mandatos, estos lineamientos y serás considerada una buena mujer y nadie te va a criticar. Bueno, y de todas formas, aquí hay otra cosa. Que de todas formas, nunca llegamos a ese punto en el cual de verdad nos digan, lo lograste. Claro. Ahora sí, eres la mujer perfecta. Nunca. Si tú haces cambios en tu cuerpo, entonces dirán, ay, eres muy superficial, hiciste cambios en tu cuerpo. Si tú cuidas demasiado, dirán, ay, no tienes amor propio. ¿Qué pasa? No tienes autonomía. Si tú te entregas ¿Dejas a mucho? romántico, igual. O sea, estamos siempre con muchos mandatos, pero al final nunca hay una manera de estar bien ante ti misma y ante los demás. O sea, siempre hay algo que te van a pedir, siempre, siempre habrá algo. Si bajas de peso, entonces dirán, ay, pero no tienes músculo. Pero entonces tus nalgas también se fueron. También entonces tienes que hacer algo para lucir más sexy. O sea, todo el tiempo es inacabable. Todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, todo eso es violencia porque al final el tema es, como mujer, nunca te sientas satisfecha, nunca te sientas conforme, nunca te sientas bien, nunca te sientas tranquila para hacer otras cosas. Ese es un poco el punto. Híjole, qué triste. Y es como dices, algo que no es que no los digan, es que casi, casi que lo mamamos, ¿no? O sea, de repente, Exacto. el día que nacemos de mujer, aprendes o te catalogan en un lugar. Incluso he oído estas frases de como cuida a tu hija, edúcala para ser una buena mujer. Sí, todavía. Todavía, ¿no? Y Sí, además, por ejemplo, en mi caso, digo, tengo 40 años, pero a mí todavía mi mamá me dijo, no puedes ser exitosa y ser mamá. Tienes que decidir si quieres ser exitosa o el sí, ser buena mamá, porque no puedes hacer sí, las dos cosas, ¿no? Entonces, y yo crecí con eso, claro, porque ella creció con eso, pero claro. después en ese momento digo, a ver, o sea, puedo ser exitosa y puedo ser buena mamá, o sea, puedo hacer las dos cosas, Pero ¿por qué fíjate, no? a un hombre no se le pone en esta No, disyuntiva y ni siquiera se le pide que sea buen papá. A un hombre solamente se le permite ser exitoso. exacto. Es Ni un buen siquiera se papá. cuestiona. Exitoso es buen papá y buen todo. Sí, exactamente. No se cuestiona su paternidad No. ni que lo haga bien o mal. Simplemente tienes el derecho de ser exitoso y punto. Sí, Punto. Haz dinero, trabaja. Ojalá seas el CEO de algo grande y ya. O sea, no pedimos más, ¿no? Este, y es justo todo esto, Carla, que tú bien lo dijiste, es algo que mamamos de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Esa es la violencia simbólica. Es esta que no es que alguien te pegó para que tú cumplieras un mandato de belleza. No es que alguien y que efectivamente sí pasa mucho también, pero digamos, no es que es algo ah, eh, que te jalaron del pelo sí. como para que tú digas, ay, quiero ser este tipo de mujer. ¿No? O sea, realmente es algo que está en todas partes, en medios de comunicación, en familia, en mensajes. Es cuando escuchas cómo hablan de otras mujeres, cómo también las Todos mujeres esos. cercanas a ti se refieren a sí mismas, Claro. cómo tu madre, tus tías, tus abuelas, tus amigas están hablando de sí mismas. Entonces, cuando yo en mi trabajo psicoterapéutico hablo de aceptación corporal para luego generar confianza corporal, a lo que me refiero es a entender todos estos determinantes sociales, culturales y sistémicos que nos llevan a vivir en una inconformidad enorme que creemos que nos pertenece. Es como casi te damos por hecho que nacimos odiándonos. Y lo que hay que entender es que esto no es así. Esto es algo que hemos aprendido, adquirido y que
volvemos una voz interna. Las voces externas se vuelven internas y luego nos habitan todo el tiempo y todo el tiempo estamos viéndonos en un espejo, en una fotografía y pensando, ay, qué feo, qué mal, qué panza o qué vieja o todo el tiempo. Entonces, lo que hay que tal vez, cuando hablo de aceptación, es primero entender que hay cosas que definitivamente no podemos cambiar, como el hecho de que vamos envejeciendo. No podemos cambiarlo. Y claro, alguien me podría decir, pero hay químicos que puedes inyectar, hay tratamientos que puedes hacer, pero de todas formas el tiempo pasa irremediablemente. Entonces, aunque uses esto, el tiempo va a pasar. Algo en tu cuerpo va a pasar. Es inevitable. Entonces, cuando hablo de aceptación, es el hecho de entender y comprender que estas cosas van a suceder. Como otro ejemplo es como si tú decides ser madre biológica. Y bueno, ¿qué cosas van a pasar en tu cuerpo? Van a cambiar. No es posible dar a luz, ser madre biológica y que no cambie nada. Nada. Así es, claro, claro. ¿Y por qué? O sea, cuando renegamos de nuestras características físicas o del paso del tiempo o de que la grasa se nos acumula en un lugar y no en otro, realmente estamos negando también toda nuestra historia, todo, no solo nuestra historia desde que nacimos hasta hoy, sino también toda la gente detrás de nuestra historia, nuestras madres, nuestras abuelas, bisabuelas, bisabuelos. O sea, toda esta gente que forma parte de nuestro linaje, que forma parte de nuestro ADN y que cada uno fue poniendo una característica en particular. Ahora, el problema es que es una realidad que socialmente vivimos discriminaciones por características que no hemos escogido, como el color de piel. Podemos vivir o por ser mujer, no elegiste ser mujer. Esto es una lotería genética, lotería de cromosomas. Y el problema es que socialmente se justifica que haya violencias por cosas que no eliges, pero que son construidas socialmente para justo que existan estas violencias, ¿no? Como la idea de la piel blanca es más valiosa o más bonita que la piel morena. O sea, esto es una idea colonialista. Entonces nos damos cuenta también de cómo esta violencia que vamos recibiendo tiene un origen de hace más de 500 años, por ejemplo, en el caso de América Latina, que es cuando llega el colonizador blanco e impone esta idea de superioridad blanca. Pasan 500 años y todavía hoy vamos recibiendo esta idea colonial de que la piel de un color u otro va a ser mejor, va a ser más valiosa, porque claro, hubo un sistema de castas, hubo un sistema de dominación que se mete y a través de la violencia llega el punto en el que ya no necesito que me maten para que me hagan creer que el hombre blanco es superior. Ahora esto quedó en mi imaginario y se sigue reforzando con la cultura. Y tenemos esta idea, ¿no? Yo tengo historias de chicas que, por ejemplo, piensan que casarse con un hombre blanco es una especie de lotería que ganan, ¿no? Y la verdad es que no lo es, porque igual habrá mucha violencia. Si es la persona es violenta, no importa su color de piel, igual puede ser violenta, ¿no? Claro, y los cuerpos, ¿no? O sea, también porque, digo, hablando en cuestión de de cómo nos conquistaron estos cuerpos europeos que llegaron, también, o sea, nuestro cuerpo latino no pertenece, no es el mismo que un cuerpo europeo, y se nos sigue y seguimos persiguiendo este sueño de cuerpos europeos que no son nuestros. Por supuesto, y esto es el tema también de negar una historia. O sea, negar una historia de mestizaje, negar una historia de mulatos, negar una historia de esclavitud que fueron traídos a esta tierra, negar una historia de conquista. O sea, no podemos, o sea, y esto me refiero con aceptación, me refiero a comprender todas estas cosas que no elegimos, pero que nos pasan porque el que no lo hayamos elegido no quiere decir que no suceda. Sí sucede en nuestras vidas, vivimos con esto y esto nos va marcando
el concepto y el criterio que tenemos de nosotras mismas. Cuando hablo de aceptar, hablo de entender esta historia, este linaje, combinación de genes, también nuestras condiciones sociales, porque como decía antes, el tema de la violencia estética, por ejemplo, es una violencia muy clasista. Es una violencia que nos pone en esta disyuntiva de si tienes algo de dinero, tienes que gastarlo en supuestamente embellecer, ¿no? En lugar, y a veces hay personas que pasan carencias, pero que están con esta preocupación de tengo que verme, ¿no? Y creo que esto es algo muy complejo muchas veces, pero finalmente se reúnen como muchas, en la violencia simbólica se reúnen muchas cosas, se reúne el sexismo, el clasismo, se reúne esta mentalidad de colonia, también esta idea edadista de la edad, ¿no? Que tiene que ver con juventud y con vejez, pero también es capacitista, porque al final todo el tiempo estamos recibiendo la idea de hay una forma de ser buen cuerpo, ¿no? Entonces, si tú tienes alguna condición, alguna discapacidad, alguna neurodivergencia, si tú tienes algo que te haga simplemente diverso, entonces vas a estar mal, vas a estar excluida, ¿no? Claro. Y luego también es bastante heteronormativa, ¿no? Siempre funciona en este binomio como de hombre-mujer y mujer tiene que gustar a hombre, ¿no? Entonces, por hecho que todos estamos en esta dinámica porque nos imponen también como esta idea de tienes que vivir en pareja, en una pareja heterosexual y conformar una familia. Y aunque claro que ahora somos mucho más a la diversidad sexual, pero todavía sigue siendo este mandato como de para gustar tienes que tener esta serie de características y es desde un punto de vista bastante machista, ¿no? Y sexista. Claro. Entonces, todo eso es la violencia simbólica con la que las mujeres estamos viviendo todos los días, todo el tiempo. Entonces, es obvio y lógico que vamos a estar en una guerra con nosotras mismas. Vamos a estar odiándonos, vamos a estar pensando, no soy suficiente, no soy adecuada, tengo que hacer más, tengo que hacer más. Entonces, con todas estas ideas, al final lo único que resulta es que tenemos muchas limitaciones, muchas, porque vivimos con vergüenza, porque muchas veces nos aislamos, dejamos de hacer lo que realmente quisiéramos hacer. Vamos viviendo como bajo un montón de mandatos que pues no nos permiten entonces estar en paz. ¿Qué pasa? Porque, por ejemplo, a mí me viene en la cabeza y me vienen sobre todo generaciones tal vez arriba de nosotros, incluso jóvenes, o sea, que dicen, no, bueno, yo vivo en paz con todas esas violencias, o sea, ya sabes, igual así, pero ellos viven en paz, o sea, o viven tranquilos. Yo esas cosas no quiero, o sea, yo estoy feliz comprando mis maquillajes, estoy feliz, yendo al gimnasio todos los días, inyectándome, estoy feliz comprando, soy feliz. Todo eso que dicen no es cierto, no aplica para mí. ¿Qué onda? ¿Aplica o no aplica para todo? Yo creo que al final es un asunto de sobrevivencia, yo lo entiendo y lo he visto, por ejemplo, en mujeres que están en relaciones violentas, he visto cómo pueden justificar muchísimo las violencias y decir, no, pero dentro de todo es un buen tipo, es un buen padre, no sé, o sea, al final, cuando vivimos violencias de cualquier tipo, de cualquier forma, hacemos lo necesario para sobrevivir emocionalmente, hacemos lo necesario. Yo no le pido a nadie, ni le exijo a nadie, ni empujo a nadie para que cambie lo que le ha servido para sobrevivir. ¿Por qué? Porque yo he tenido unos privilegios por mi carrera, por mi formación, por mi origen, por la educación que he tenido, por muchas cosas he tenido privilegios para poder llegar a un punto de mi vida en el que digo, ay, ya me deshago de ciertas normativas, no de todas, obvio no de todas, pero de algunas normativas, yo me deshago de esto y puedo vivir más en paz y puedo ayudar a quien quiera vivir un poco más en paz consigo misma. Pero también estuve en el lugar en el que quería transformar mi cuerpo porque quería ser aceptada, porque quería no recibir la violencia que veía que recibían otras mujeres o que yo misma recibí. También, por supuesto, que quería ser bella y quería ser gustada y quería todas estas cosas. Claro, nadie quiere recibir violencias. Nadie quiere ser señalada o maltratada o ser burlada. Yo tengo ahora tengo 47, casi 50 años. Claro, para mí a los casi 50 años, yo ya hice todas esas cosas. A esta edad tal vez es más fácil para mí, pero a los 20 no lo era. A los 20 yo no quería renunciar a la idea de cómo hago para ser más bella, más aceptada, que la gente me vea y me admire. Obviamente no lo quería y me ayudaba a sobrevivir. También en el camino ahora reconozco que me hice mucho daño.
Me hice mucho daño haciendo cosas como sobre ejercitarme, pasar hambre, tener una muy mala relación con la comida, tener una mala relación con mi cuerpo que me llevaba también a tener mala relación con Mm. otras personas, con mi entorno. Entonces, esto ahora yo puedo verlo en retrospectiva, lo analizo, me doy cuenta de lo determinante que es para tu salud mental, tener una buena relación con quien eres, con lo que te tocó y con lo que no puedes elegir, pero puedo comprender perfectamente que haya muchas mujeres que digan, no, yo estoy muy bien haciendo esto. ¿Por qué? Porque al final les hace tal vez sentirse mejor tratadas, más aceptadas. Entonces no es culpa de ellas, es culpa de una sociedad que nos hace sentir que debemos hacer estos extras. Es decir, vivimos en una sociedad que no nos valora por existir, que no nos hace sentir valiosas por Wow. existir. Vivimos en una sociedad que todo el tiempo te está diciendo, tienes que hacer más, tienes que hacer más, tienes que hacer más. Y la promesa es como un poco la idea cristiana del paraíso cuando mueras si te arrepientes de tus pecados. La promesa es, si tú sigues haciendo más, entonces vas a poder ser feliz, Claro. tener el amor, vas a poder ser respetada, ya no te van a violentar, ya no vas a recibir, pero esto no es cierto, Así- es una mentira, porque siempre como mujer en nuestra cultura vas a ser objeto de violencia. Y sé que puede ser muy fatalista y las personas podrán decir que estoy exagerando, pero es que lo veo todos los días. Si no recibes violencia por vieja o por niña o porque sales a la calle con una ropa, porque todo el tiempo hay algo por lo cual puedes recibir violencia siendo mujer. Claro. Entonces es una falacia que si tú sigues esforzándote y sigues haciendo algo para mejorar, va a llegar un día en el que ya nada me pase, nada me violente, nada me falte. Es como la promesa del paraíso. Y fíjate que yo a mí me encuentro, digo, trabajando a veces con personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria y acompañándolos, está mucho esta parte de, sí me quiero recuperar, pero me cuesta mucho dejar esta violencia, no sé si es, bueno, estas violencias, no es solo una, estas violencias sobre el cuerpo, estas violencias sobre ser bonita, estas violencias sobre qué voy a hacer, o sea, todo este concepto alrededor de si es una mujer. Y bueno, también hay hombres, ¿no? En estos trastornos, pero hablando exactamente, específicamente de las mujeres, todas estas peticiones que han cargado con ellas y que ahora ellas las asumen como propias, el irse como quitando todo esto es difícil, no es sencillo. No, no, es imposible en el sentido de que finalmente no te vas a despojar de todo. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, hemos sido socializadas en una cultura, es como el pretender no ser cristiano, por ejemplo, ¿no? O sea, al final todos somos cristianos en esta cultura, aunque no creas en Dios o aunque seas agnóstico o aunque lo que sea, al final crecemos en una estructura de valores cristianos, porque esta es la parte del mundo que nos tocó. Entonces, igualmente es muy difícil decir que no eres machista, porque es casi imposible el decir, o sea, si has sido socializada en esta cultura tan llena de machismo y teniendo al hombre como el centro de todo, es muy imposible que tú no estés. Ahora, tendrías que haber crecido en Marte. Lo mismo que las violencias, o sea, es muy difícil ser una persona que no ejerce violencias o que no ha recibido violencias. Tendrías que estar en otro mundo. Claro. Entonces, lo que creo que hay que entender es que no se trata de que podamos llegar a este punto en el cual, oh, eres libre de todo, eres libre como si fueras una especie de niño salvaje en el bosque, ¿no? Claro. Obviamente, por ejemplo, hay cosas tan complejas en el ser humano como, por ejemplo, el lenguaje, el idioma que hablas, cómo aprendes el significado de las palabras. Todo eso conforma tu mundo y no te puedes despegar de eso. No te puedes despegar de los conceptos, de los significados, de todo lo que va conformando tu identidad. Claro que como persona adulta, después puedes hacer reflexiones, cuestionamientos, puedes leer, puedes entrar en terapia, puedes hacer cosas que te van haciendo cuestionar cosas, te van haciendo cuestionar, ¿por qué pienso así? ¿Por qué creo que necesito esto? ¿Qué podría ser mejor para mí? ¿Cómo podría, no sé, vivir más tranquila, más en paz? Pero bueno, imagínate, para esto primero hay que llegar a esta idea de merecimiento, de estar en paz y de tener bienestar, que muchas Ok. veces ni siquiera tenemos este convencimiento de merezco bienestar, merezco estar tranquila. Muchas veces ni siquiera esto lo podemos ver así. A veces ni siquiera llegamos a que sea una posibilidad, vamos a decirlo, o sea, a veces ni siquiera es posibilidad.
Mariana, ¿qué pasa? O sea, yo como persona que estoy oyendo el podcast, digo, híjole, me estoy dando cuenta que sí, o sea, no me siento cómoda, no entendía por qué, porque justo lo decías hace rato, es algo que tienes que querer hacer, nadie está obligado, ¿verdad? Es que tienes que, no, no, no. Pero una vez que recibes esta información y que te das cuenta que has sido violentada como mujer de diferentes maneras y que te sientes no contenta, o sea, no te sientes completa, no te sientes llena y quieres buscar otro camino o parar de cierta manera algunas violencias, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Mira, yo siempre recomiendo mucho, a mí, bueno, es que a mí me ha servido mucho, no sé, obviamente no hay una fórmula para No, no, no. todas somos muy distintas y todas las personas pues tenemos como motivadores distintos. Y yo creo que esta es una cosa que hay que comprender en primer lugar, que sobrevivimos emocionalmente como podemos. ¿Cómo podemos? Todo lo que hacemos es para sobrevivir. Entonces, por eso no es fácil decir, esta es la fórmula. ¿Por qué? Claro, Porque tus necesidades de sobrevivencia son distintas a las mías. Las cosas a las que tú estás expuesta son distintas a las que yo estoy expuesta. Vivimos en ciudades diferentes, países diferentes, claro. culturas diferentes. Entonces no hay una fórmula, pero a mí me ha ayudado mucho entender las razones ideológicas de las cosas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que tal vez no viene mucho al caso, pero para ilustrar esto. ¿Conoces la idea de que hay que caminar 10,000 pasos diarios? Sí, claro. ¿Y conoces el origen de esto? No lo conozco. El podómetro fue creado en Japón y el muñequito, no, bueno, no, perdón, lo estoy expresando mal. La imagen gráfica de describir el podómetro en japonés parece como una personita que va Ujú. caminando. Entonces, cuando este se traduce a nuestro alfabeto, parece un 10. Entonces, pues lo que los japoneses entendieron era que era una muy buena idea mercadológica decir que tenías que comprar un podómetro para medir 10,000 pasos, que era lo que supuestamente todos los seres humanos necesitamos caminar, sin tomar en cuenta estatura, edad, composición corporal, Ah, sin tomar en cuenta si eres hombre, si eres mujer, si eres niño, si eres marciano, nada. Simplemente se dieron cuenta de que era una buena idea mercadológica porque este ideograma japonés parecía un 10 al traducirlo. Y entonces dijeron, digamos que todos necesitamos caminar 10,000 pasos y que cómo lo van a medir, comprando nuestro. Realmente no hay ninguna base guau. científica para decir que necesitamos caminar 10,000 pasos. ¿Por qué? Porque además cada persona va a ser muy diferente, Ah, según su claro. tamaño, según sus piernas, según su, no sé, según el clima, según la inclinación, según hidratación, alimentación, etcétera. ¿Cómo podríamos decir que todos necesitamos caminar 10,000 pasos? Es Claro. imposible, pero es Imposible. una buena idea mercadológica. Entonces, hay un genio detrás que ideó que para venderte el podómetro te tenía que decir que necesitas caminar 10,000 pasos y que lo vas a medir con este aparato creado por ellos. Entonces, cuando yo, esto es facilísimo de googlear, tal vez yo no lo he explicado muy bien, así que si alguien quiere, solamente googleen el origen de los 10,000 pasos. Y ahí está toda la explicación, porque si yo no lo he explicado bien, creo que es súper Válido, creo. interesante googlearlo. Entonces, cuando tú entiendes el origen ideológico de las cosas, todo te cambia, Claro. todo te cambia. Entonces, claro, yo era obsesiva de los 10,000 pasos. Yo era de las que si yo veía al final del día que no había cumplido 10,000 Había. pasos, me bajaba al patio a caminar para cumplir 10,000 pasos. Cuando supe el origen de los 10,000 pasos, yo dije, o sea, ¿cómo, Claro, cómo, cómo claro. estuve todo el tiempo caminando 10,000 pasos? Lo mismo que el índice de masa corporal, ¿no? O sea, cuando te Exacto. enteras de Sí, por cuál es tu sí, peso, de dónde viene tu sí, peso ideal y dices, nada más fue para sí. sacar dinero de los seguros. Y que Adolf Quetelet, que es el belga, el creador de este concepto, no era ni siquiera un médico o un Ni preocupado por la siquiera, salud. no, hombre. Estaba haciendo estadísticas. Él estaba haciendo estadísticas. Entonces, cuando esto es algo que no hacemos, hay otro concepto que es el de mente sana en cuerpo sano y que todo el tiempo creemos que tiene que ver con que si tu cuerpo está sano, tu mente va a estar sana. Nada más alejado de la realidad. Y esto era una oración que Juvenal elevaba a los dioses para pedir a los dioses, ojalá todos tengamos mente sana y cuerpo sano. Era una petición, pero con los años no se comprende la plegaria completa,
solamente se rescata estas palabras y entonces en el imaginario queda la idea de, claro, tu cuerpo sano dará mente sana como resultado, ¿no? O si no tienes tu cuerpo sano es porque tu mente no está sana. No, la intención era otra, totalmente. Cuando tú descubres estas cosas, es mucho más fácil empezar a hacer cambios. Porque entonces yo me obsesionaba con 10,000 pasos cuando supe y entendí el origen mercadológico detrás de esto. Yo no me preocupo por 10,000 pasos nunca más y vivo muy en paz y no estoy obsesionada con esto de ninguna manera. Igual, por ejemplo, cuando digo, el tiempo se va, pero dije, es que está buenísima la plática, si no, lo hacemos dos, no me importa. Este, em, como los gimnasios, ¿no? Ahora es a fuerza ir al gimnasio, pero hace un siglo atrás no existían los gimnasios. Gente sana. Todo el tiempo estamos en esta dinámica de qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que te... Pero al final todo tiene que ver con venderte algo, te tienen que vender algo, te tienen que vender una fórmula, un sistema, la dieta perfecta, el equipo que necesitas, no sé, siempre te están diciendo, esta es la fórmula para vivir. ¿Qué pasa? Que se pierde de vista lo multifactorial, hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de la salud integral, que tiene que ver con todos los factores que intervienen en la salud, son más de 100. Y claro, en la cultura moderna lo reducimos a alimentación y ejercicio. Entonces, estos dos factores, ¿por qué? Porque la verdad es que es bastante cómodo decir que está en tus manos cómo te alimentas y cuánto te ejercitas. Es bastante cómodo decir que de eso depende tu salud al 100%, porque el sistema de salud no se hace cargo, el Estado no se hace cargo, la familia, la comunidad, nadie se hace cargo, lo dejan en las manos del individuo. Entonces, si tú enfermas, es tu culpa porque no te alimentaste bien o no ejercitaste suficiente. No toman en cuenta la genética, el acceso a servicios de salud, el acceso a vacunación, el acceso a alimentación, a una alimentación variada, balanceada, de calidad. No se toma en cuenta de los más de 100 factores que intervienen en la salud. Simplemente es lo que comes y cuánto te ejercitas, el ambiente social en el que estás, tu economía, digamos, Tus si vives violencias o estresores. no, o sea, si usas drogas o no, no sé, 30,000 millones de cosas más, no importan, solo qué comes y cuánto te ejercitas. Y si estás pobre, si estás en la calle, si tienes para pagar tu renta, Por ejemplo, para aquí, si eres migrante, si no eres migrante, porque exacto, todos esos condicionantes. claro, tienes redes de apoyo, tienes a tu familia, tienes Sí. amigos, tienes una vida social saludable, tienes una vida espiritual, ¿qué tienes? No, no importa. No, teóricamente está Sí, bien, porque además sí, ahí vuelve otra vez la mercadotecnia, que sí, es comer bien, así sí, como otro episodio, y ejercítate, ¿no? Que es sí, ejercitarse bien, ¿de acuerdo a qué? O exacto, sea, es que hay, como dices, un montón de referentes sí, que al final todos sí. están siempre mezclados con esta necesidad de crear necesidad en los demás para Exacto, comprar. mercadotecnia. Finalmente todo es mercadotecnia. Entonces, cuando tú vas descubriendo estas cosas, que me preguntaba sobre qué se puede hacer, bueno, yo pienso que cuando vas descubriendo estas mentiras, como que vas quitando todos estos engaños, como también mencionaba la historia de por qué las mujeres ahora tenemos que rasurarnos, por ejemplo, o la historia, o sea, la historia de la celulitis, investiga un poco de por fea o mala o insalubre, cuando es tan normal y tan natural. Entonces, cuando vas descubriendo los porqués ideológicos de las cosas, es mucho más fácil empezar a liberarte, porque te das cuenta que estás siguiendo mandatos generalmente masculinos que un hombre impone, porque los hombres son los que están detrás de estas grandes industrias, y entonces es más fácil empezar a hacer ejercicios de liberación. No creo que de todo, no creo que liberarte de todo, pero al menos poder darte más paz, poder sentir que no necesitas obligatoriamente hacer lo que un mandato de mercadotecnia te hace creer que necesitas. Y luego también creo que el tema de centrar la valía de una persona es valiosa por su existencia y por su cerebro y por su capacidad de crear y por su capacidad de imaginar otros mundos y por su capacidad de abrazar y por tantas otras cosas que no tienen que ver con necesariamente cumplir estos mandatos. Pues creo que este es un ejercicio muy fuerte, el de saber nuestra valía, no por ser esposa, no por ser madre, no por ser bonita, no, sino por quien eres en tu propia existencia.
Entonces, claro, si una sociedad nos dice todo el tiempo, tienes útero, por tanto, entonces tienes que ser madre biológica de alguien. Y si no lo eres, entonces, ¿qué pasa? Claro, El poder cuestionar y decir, a ver, ¿cuál es mi valor como persona humana en este mundo, más allá de que decida ser mamá o decida ser lo que quiera hacer, ¿no? claro. Entonces, eso creo que es un ejercicio fuerte, muy Eh, difícil, pero que necesitamos todas las mujeres hacer, todas las mujeres del mundo. Necesitamos replantearnos esto. Y luego yo siento que ayuda mucho a estar expuestas a estímulos diversos. Si en tus redes sociales o en tus películas o en tu entorno solo ves un tipo de mujer o un tipo de ser valiosa o solo una forma de existir, es muy difícil. Pero cuando tú abres un poco la ventana para ver más cosas, más cuerpos, más formas de vida, más formas de ser mujer, entonces también tu cerebro se flexibiliza. es cierto, fíjate, cuando yo llegué a Estados Unidos, eh, yo estaba acostumbrada a ver gente con tatuajes, pero yo tengo un tatuaje, tú tienes un tatuaje, pero no era algo tan común, o sea, llego a Estados Unidos y de repente me encuentro a todas las personas, no todas, pero a la mayoría de las personas, mamás, papás, Sí, tatuados, algunos con muchísimos tatuajes, y en un primer momento fue así de, wow, ¿qué es esto, no? O sea, esto es como, ¿dónde? Y hoy en día, después de 7 años, porque estuve expuesta, me parece lo más cotidiano del mundo. Ya no es claro. algo, un impacto. Y hay países como El Salvador en Centroamérica donde te encarcelan por tener tatuajes, porque te asocian ¿Qué? inmediatamente a una organización delictiva. En Honduras es algo similar, o sea, si tienes un tatuaje, inmediatamente la asociación es como estás en una, lo que llaman maras, la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, creo que al final, exactamente, es cultural, todo es, si te Y es, expones, claro, exacto, si te expones a otras ideas, a otras lecturas, a otras imágenes. A mí me gusta mucho ver películas de Afganistán y de Turquía y de Suecia porque aunque sean películas, puedo darme una idea más o menos de cómo se ve la gente de esos lugares, un poquito cómo es su cultura, cómo es su idioma. Me gusta verlo en idioma original, con subtítulos para escuchar cómo es tan diverso todo, la forma en la que se expresa la gente, la forma en la que hace referencia a una familia o a un niño, no sé. Todo, al final, todo lo que sea salir un poco de tu cajita de resonancia va a ayudar a que también puedas ir entendiendo que no es obligatorio a cosas como nos manda nuestra sociedad y nuestra cultura. Ahora, lo que pasa es que hay que también, pienso yo, ser valiente para romper con algunas cosas, porque significa tal vez romper lealtades, tal vez significa romper dinámicas familiares, tal vez significa, por ejemplo, yo vengo de una familia en la que todas somos mujeres, los hombres solo son los esposos. Después siempre nacen mujeres en mi familia. Y en mi familia existe mucho esta idea como de la delgadez, primero, ¿no? Como algo muy importante, muy mandatorio. Y yo soy una mujer gorda, yo habito un cuerpo grande y por ahora, hace unos 7 años, yo decidí que no voy a buscar esa delgadez, que en mi familia es un mandato muy importante. Y pues esto ha significado algo fuerte, muy claro. fuerte, porque soy la única mujer que ha decidido no buscar más esta delgadez, no buscarla más. Y eso no quiere decir que yo no hago ejercicio, me gusta mucho el ejercicio. Eso no quiere decir que yo como solo papás todo el día. No. Solamente es que quiero Es no tu tener más cuerpo. pelea. Hacer, Me tocó tener este cuerpo. Además, el tema de estar todo el tiempo a dieta hace que el cuerpo cada vez busque recuperar más el peso por una claro. sobrevivencia también. Entonces, claro, ¿cuál es la solución a eso? Pues usar drogas, empastillarte, usar, ya sabes, inyecciones, lo que sea para tener este cuerpo delgado. Y yo he decidido que no lo voy a hacer más. Pero esto significa romper una lealtad con mi familia, una lealtad que tuve por muchos años en la que yo buscaba activamente esa delgadez y hacía todo, pero me hacía mucho daño emocionalmente, mentalmente, la dismorfia corporal era muy fuerte, todavía lo es. Entonces, ¿qué pasa? Que las consecuencias de eso son muy dolorosas, pero yo lo reconocí para mí. Yo no puedo pedirle a mi prima o a mi tía que lo haga. Yo lo reconocí para mí y yo me di cuenta del daño que me hacía a mí y yo decidí romper con esa lealtad familiar. Pero esto conlleva discusiones, Y comentarios. dolor, o sea, es emocionalmente Sí, fuerte, o sea, es, sí, es muy se requiere fuerte. mucho coraje, se requiere Mm. mucho coraje, hasta para traer el pelo así cortito
muchas veces hay culturas en las que es muy despreciado esto, ¿no? Entonces, es como, tal vez también, yo no sé, por eso yo no obligo a nadie a hacer nada, porque yo no sé el precio que una persona tiene que pagar para Claro. renunciar a algo. Entonces, yo sé mi precio, está dispuesta a pagar para tener cambios, ¿no? En ella. Entonces, creo que cada quien tiene que evaluar eso también, es muy personal. Pero estas tres opciones que nos dan creo que es un principio, o sea, como alguna pequeña guía. Al final es, si tú estás decidiendo, el paso tiene que ser primero de la persona. O sea, ¿sabes qué? Yo alzo la mano, no lo quiero más, ¿qué puedo hacer? Y estas tres opciones que nos has dado me parece importantísimas. Esta exposición, esta búsqueda de encontrar realmente de dónde viene lo que creemos, por Sí, qué creo lo que creo, ¿no? De sí, cuestionarte, de ser curioso, o sea, la curiosidad, a ver, ¿por qué estoy haciendo esto, no? ¿Por qué siempre lo hemos hecho? ¿Por qué? A veces contestamos, es que siempre se ha hecho así en mi familia. Bueno, pero ¿por qué? A ver, vamos a ver. O ajá, sea, más allá del sí, juicio, de entender, creo que son formas de irte también tú desprendiendo de cosas de manera. Y esta última parte, que hay que ser valientes, sí. sí, Duele, sí. A veces te va a tocar ser juzgada, ser criticada. sí, No estar invitada a todas las reuniones también. claro. Pero lo ves desde el otro lado y dices, vale la pena porque estoy en paz conmigo ahora. Claro, es que es como este balance de, ok, pago el precio de no ser vista como una mujer linda o exitosa o algo así, a lo mejor recibir algo de críticas y de juicios, pero por otro lado, ese es el precio que pago, pero por otro lado tengo bienestar, tengo una mucho mejor relación con mi entorno, me siento más segura de mí misma, me siento más en paz conmigo misma, o sea, es como a veces como esta balanza y da mucho miedo porque Claro, al principio no sabes cuál va a claro. ser el resultado, al principio no sabes si realmente vas a llegar a la tranquilidad, no lo sabes. Mm. Entonces es arriesgarse también un poco y pues entiendo que no todo el mundo quiere arriesgarse, pero quien quiera hacerlo, pues creo que es una apuesta que vale la pena. Y que también puedes ir haciendo tu tribu, ¿sabes? O sea, cuando Sí, empiezas a esta otra parte de, sí, ok, sí va a haber roturas, pero también va a haber, como, o sea, estas, como lo hablábamos cuando nos conocimos, ¿no? Bueno, a mí me ha dado un montón de conexiones distintas que puedo hablar de cosas que a lo mejor en casa no puedo hablar, que a lo mejor no sí. son de entendidas, pero tengo mis personas con las que realmente puedo hablar y puedo decir muchas cosas y nos entendemos y nos llenamos de esta energía también. Sí, sí, exactamente. Creo que has dicho algo súper importante. Si no encajamos con un determinado grupo, aunque tal vez sea un grupo importante para nosotras, tal vez lo que hay que hacer es buscar otro grupo, otras personas, otras coincidencias. Sí, no sé, o sea, al final creo que todos vamos encontrando lo que nos hace eco, lo que resuena con nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me pasa que si leo a alguien muy conservador, Ya, lo sí, sí, rechazo, ¿no? O sea, sí, no sí. resuena conmigo. Y hay autoras o autores que siento que dicen lo que Claro. yo pienso, ¿no? Y pues obviamente también habrá gente que lea un filósofo o alguna autora muy conservadora y diga, sí, claro, eso es lo correcto, ¿no? Claro, claro. Y entonces al final vamos a inclinarnos hacia lo que nos es más cómodo, familiar, lo que nos hace sentir mejor también. Nuestros valores, ¿no? También. Sí, sí, Oye, Mariana, claro. por último, digo, aprovechando el día, porque es algo que a mí me siempre, y siempre está en redes, ¿no? Lo he visto sobre todo en los últimos años. ¿Se felicita o no se felicita este día? No, porque no es una fiesta, no hay una historia alegre es decir, este es un día que se conmemora, es un día en el cual hacemos una recopilación de toda la lucha que ha habido detrás del reconocimiento de nuestros derechos. Es feliz en el sentido tal vez de que digamos, bueno, ha habido avances para nosotros, pero no en todo el mundo. Hay países en los que todavía Claro, pasan, o sea, en terrible. todos los lugares pasan muchas cosas, pero hay lugares en los que es ilegal que sucedan cosas a las mujeres, que no tengan ningún derecho ni a conducir, ni a vestir como quieran o cosas así. Entonces, no es que ha habido muchas mujeres que han muerto para que podamos
hablar hoy Hoy de estamos... emociones. Exactamente. Entonces, no es algo que felicitamos porque es como que si tú, no sé, o sea, que si tú felicitaras a un esclavo porque dejó de serlo, ¿no? El día que se abolió la esclavitud, felicito entonces a todas las personas afrodescendientes porque ya no son Ya no son esclavos. esclavos. No lo haces, No. ¿no? No lo haces. Entonces, claro que se conmemora porque, claro, es muy valioso y a lo mejor podemos hacer un reconocimiento de los avances que vamos teniendo, que ni siquiera tendría que haber sucedido porque somos Claro, personas. O sea, como tampoco tendría que haber sucedido la esclavitud ni muchas cosas, ¿no? Pero entonces, lo que decimos es, bueno, al menos hay algunos avances, algún reconocimiento de nuestros derechos, y ni siquiera podemos celebrar como totalmente porque hay muchas cosas que todavía más bien han retrocedido falta, claro. y que falta. Entonces, no, por supuesto que no es para felicitar, es algo que podemos conmemorar, por supuesto, y que todas las mujeres tenemos que tomar muy en cuenta. Y justo hablando de esto que hemos hablado hoy, de toda la historia que Claro, ha habido, de toda la lucha que ha habido, de cómo ha sucedido, que lleguemos a este reconocimiento del día de hoy. Pero, pues, o claro, sea, lo ideal sería que, pues, que ni siquiera tendríamos que tener un día o algo así, ¿no? Sino que claro, como claro, seres humanos tuviéramos todos nuestros derechos y pudiéramos vivir en paz. claro, como este autovalor que hablábamos, ¿no? O sea, el valor está en nosotros y lo puedes celebrar todos los días, como pues respetándote, cuidando tu integridad, haciendo Claro, valer tus derechos y sobre todo, bueno, pues guiándote también con tu propia intuición, ¿no? Entonces creo que esa claro, es la manera de celebrar que estés aquí, siendo mujer, siendo hombre, lo que seas, tienes un valor. claro, por supuesto, claro, sí. Y yo creo que hacer este entendimiento de cómo socialmente se han construido tantas ideas que justifican las violencias, pero ¿qué es eso? Son ideas construidas en sociedad y por lo tanto se pueden modificar porque no son Claro, mandatos biológicos o designios de Dios ni nada de esto. Son ideas construidas en sociedad. La idea de la inferioridad de alguien, de un ser humano, es una idea que se construye desde el poder para justificar que yo violente a ese ser humano que supuestamente es inferior. Pero no existe tal inferioridad, no es real. no, Entonces, creo que así aplicar esto todo es construido socialmente y no tendría que haber justificación para las violencias y a la medida en que lo entendamos, pues podremos también como irnos liberando de ciertas cosas, no sé, sí, de ciertos mandatos. claro. Mariana, bueno, pues el tiempo se nos fue. Seguramente hay muchas preguntas que no te hice y como que te voy a invitar. Oh, Me encantaría que volvieras, por sí, por favor, abre la puerta. supuesto. Y seguramente también, si ustedes tienen preguntas, porque va a haber muchas preguntas, mándenoslas. Estaría Sí, padrísimo, Mariana, muy abiertas. Yo estoy hablando por ti, sí, ¿eh? A sí. responder cualquier pregunta, pero algo que digas, tengo que decirlo. Y Carla no me lo preguntó, ¿qué fue? Miren, yo creo que para mí, sí, algo que me gustaría decir a todas las mujeres de todo el mundo es, el cuerpo que habitan, el cuerpo que habitamos, es el buen cuerpo. No hay otro buen cuerpo, es el buen cuerpo el que tenemos. En la medida en la que podamos aceptarlo, abrazarlo, vivir en paz con él, en esa medida vamos a cuidarlo mucho más, a disfrutar mucho más de nuestra existencia. Y sé que a veces se mira como por separado la forma en la que pensamos y tratamos a nuestro cuerpo y nuestra salud mental. Pareciera como que fueran dos identidades separadas, pero no es así. Como seres humanos integrales, de cómo tú te piensas, cómo juzgas tu cuerpo, el cómo tú es que tu cuerpo es algo que tienes que modificar, en esa medida tu salud mental se ve muy afectada y creo que el llegar a hacer las paces con las características físicas que tienes es algo que te va a ayudar siempre a vivir mejor, a vivir mucho mejor. Entonces, bueno, esto es algo que pienso que es importante. Sé que es Claro. difícil integrarlo, pero por lo menos como que quede ahí la idea para reflexionar en torno Claro. a ello. Y entre más oigamos estas ideas, más fácil será como digerirlas y Claro, más natural se claro, vuelve. Así como claro, ha sido tan natural escuchar que estamos imperfectas y que tenemos que siempre hacer algo para modificarnos, tenemos que naturalizar el otro discurso, claro. que es el de ya estás bien, ya eres perfecta y ya tienes el buen cuerpo y la vida se te va a ir buscando esa modificación que no vale la pena ni siquiera que la hagas. Entonces, Claro.
hay que darle naturalidad al discurso contrario también. Claro, y justo el otro día alguien me decía en unas clases que estaba tomando que justo hablaba de esto, decía, las veces que tú oigas repetir el mensaje contrario es las veces que tú tienes que decir el otro mensaje Sí, porque se sí, necesita. A lo mejor en nuestros oídos, no sé si te pasa mañana a mí, a veces digo, ay, estoy diciendo lo mismo, no puede ser, sí, pero hay que decirlo y hay que sí, aburrirnos y cuando te aburras, pues abúrrete sí, más porque hay que repetirlo una y otra vez. porque así mismo el sistema, la manera en la que creemos las mentiras del sistema es porque las han repetido 1000 veces. De veces, durante siglos, han repetido el mismo mensaje. Y así es como han logrado que lo vivamos como una verdad absoluta, Claro. innegable, irrefutable. Entonces, justo la única manera en la que vamos a lograrlo, lo otro es repitiendo Repitiendo. 1 millón de veces lo Así. mismo. Así que, chicos, por favor, compartan, chicos, chicas, chiques, compartan este podcast, mándenlo y ayúdanos a justo hacer repetición de estos discursos que son súper necesarios en nuestra sociedad. Sí, claro que sí, Carla. Te mando un Gracias. abrazo enorme. Gracias por darme Abrazo este enorme. espacio. No, un placer y invitada nuevamente. Gracias a todos. Con gusto, sí, porque hay mucho que conversar. Mucho nombre, otro programa. Gracias.